qué no podemos hablar de corrupción con claridad? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tener claro cuánto cuesta? Bueno, pues en parte porque las víctimas y los victimarios son los mismos: empresarios, funcionarios públicos, ciudadanos, todos somos nadie y entonces se diluye la responsabilidad. Además, el cálculo de los costos, como decíamos, es muy disperso. Lo que pagas tú, lo que pago yo, no corresponde a lo que realmente perdemos porque se multiplica el costo de la corrupción. Y además hay un pedazo de la corrupción que no podemos alcanzar a ver a nivel ciudadanía. Todo el dinero que se transfiere de la federación a los estados, de los estados a los municipios, y cómo se va quedando en el camino el dinero que detecta en los desvíos la Auditoría Superior de la Federación. Todos esos cálculos quedan fuera de nuestro alcance y lo que acaba pasando es que no tenemos un cálculo certero. Y además la empatía se diluye. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Gano yo cuando te comprometo a ti con un soborno funcionario para que me atiendas más rápido? ¿O gana el funcionario que se queda con ese soborno? Pues realmente perdemos todos. Es entonces que empezamos a pensar que la responsabilidad es de todos y la responsabilidad es de nadie. Bueno, pues no. Realmente sabemos también que 6 de cada 10 hogares son los que acaban pagando algún tipo de soborno a un policía al año. Entonces, si 6 de cada 10 hogares pagan ese soborno y ese soborno nos cuesta 165 pesos en promedio, pues acabamos teniendo una cantidad realmente importante. En el caso de las empresas, 4 de cada 10 empresas declara haber realizado pagos extraoficiales en el último año. Y bueno, esos pagos van desde los montos más grandes hasta los montos más pequeños. Pueden ser para quedarse con un contrato o simplemente para mantener la licencia, el permiso, que no les quiten la oportunidad de seguir operando. Vaya, hay un sinfín de opciones para que las empresas tengan incentivos a pagar sobornos. Además, acceder a la corrupción es sumamente racional. Nos permite agilizar trámites, nos permite evitar multas y sanciones, pagar menos impuestos, evitar inspecciones. Vaya, creo que todo el mundo sabe que en la cancha de la individualidad de cada quien, pagar sobornos es algo que sonaría inteligente. Y en el caso de las empresas, por ejemplo, sabemos que muchas empresas creen que por no pagar sobornos pierden contratos. Esa creencia está sustentada en una realidad y esa realidad está sustentada en que los conectes políticos acaban siendo en muchos casos los que determinan si una empresa recibe o no un contrato público. La corrupción está asociada a la desigualdad y a la marginación. Sabemos por el índice de marginación social en comparación con el índice de percepción de la corrupción, que Dinamarca presenta bajos niveles de marginación y altos niveles de no corrupción, es decir, baja percepción de la corrupción. Y en el caso de México tenemos exactamente el caso opuesto. México presenta alto nivel de percepción de corrupción y también alto nivel de marginación. 14% del ingreso de los hogares mexicanos se destina a pagos extraoficiales, sobornos, propinas indebidas para poder subsanar un montón de servicios que no se nos dan de manera gratuita o a partir de los cuales nos piden siempre esta dádiva. Y en el caso de los hogares más pobres en México, se destina hasta una tercera parte de su ingreso a ello. En el caso de las empresas pequeñas, además, sucede exactamente lo mismo. Las micro y pequeñas empresas acaban pagando en total casi el 80% de los pagos en sobornos y medidas extraoficiales que acaban teniendo que desembolsar del total que se pagan. Si bien las empresas grandes son aquellas las que acaban pagando montos mucho más importantes de dinero a las autoridades o para quedarse con un contrato, es el grueso de las empresas, las pequeñas y las micro, que además son mucho más susceptibles a no prosperar más allá de los primeros años de operación, las que acaban pagando la mayor parte de la corrupción. Además, las empresas micro acaban pagando 6 veces más en corrupción que las pequeñas en términos de sus propias ventas y 9 veces más que las medianas. Sabemos que la corrupción en México nos cuesta mínimo 2% del Producto Interno Bruto y eso es más o menos el equivalente a 10 veces el presupuesto de la UNAM, 10 veces el presupuesto de la universidad más grande y más importante de México. Y bueno, pues si queremos calcular cuánto nos cuesta a ti y a mí la corrupción, yo te digo, 165 pesos en promedio por cada vez que tú desembolsas una mordida a un funcionario público, a un policía. Pero no es suficiente ese cálculo. Calcula, si tú ganaras 10,000 pesos, bueno, pues entonces estarías pagando 1,400 pesos en corrupción
al mes. Si tú ganas 20,000 pesos, estás destinando 2,800 pesos al mes. ¿Con qué comprarías con eso? Es muchísimo dinero. Y bueno, pues la empatía que nos hace ser mejores personas, optar por hacer las cosas bien la mayor parte del tiempo, nombrar la corrupción y señalar la corrupción en nuestros círculos más cercanos, va a empezar a generar un mejor círculo de controles sociales, de capacidad de ser mejores ciudadanos y sobre todo de sentirnos más involucrados con nuestro entorno.